A finales de la primera década del siglo XXI hubo un periodo de crisis financiera a nivel internacional. Esta crisis arrastró también a la industria inmobiliaria, que fue en España uno de los pilares fundamentales de la economía de aquel momento. La industria del ladrillo, como fue llamada, había permanecido durante 40 años sin plantearse una evolución que aumentara su competitividad. Tanto las tipologías residenciales como los sistemas constructivos o los materiales empleados en el sector habían permanecido tal y como se conocieron 40 años antes. El potencial económico español, abanderado por la industria del ladrillo, provocó al venirse abajo un cambio de paradigma en el campo de la construcción y, por mucho que algunos lo nieguen, en la arquitectura. La paralización de promotores y empresas constructoras deja al gremio de los arquitectos al acecho de fórmulas imaginativas para salir adelante. La imposibilidad de construir les deja todo el tiempo para investigar acerca de las necesidades de una sociedad que evoluciona aceleradamente. Así, pueden hacer pequeños ensayos con los nuevos avances tecnológicos o bien estudiar todo lo referido a los retos medioambientales del momento. Mucho se ha escrito desde entonces acerca de los revolucionarios cambios de enfoque en la arquitectura y el urbanismo que este periodo nos legó como fruto. Esta conferencia se presenta como un paseo por algunos de los ejemplos incipientes de aquella época y por las situaciones que los provocaron. La primera figura en sufrir el azote de la crisis fue la del promotor inmobiliario. De aquella época se recuerda a un famoso personaje conocido como el Pocero, quien no era más que una representación mediatizada de las personas que por aquel entonces tenían poder para decidir sobre el crecimiento de las ciudades. Surgen como relevo natural los pequeños promotores y sobre todo las cooperativas. Estas pequeñas promociones comenzaron a generar y ejecutar sus proyectos de una forma mucho más responsable. Así fue como notablemente los promotores accedían al prestigio a través de la relación entre sus nombres y las obras que decidían llevar a cabo. Gracias a ello, a la figura del arquitecto de autor se le añadió una nueva, la promoción de autor. Entonces, arquitectos y promotores ensoñaban juntos. La arquitectura se convirtió en una disciplina más caprichosa y con licencia para imaginar. Aquí tenemos el testimonio de un joven grupo de arquitectos de aquella época. Estos jóvenes habían sido contratados por un antiguo promotor que vivió el momento de ruptura. En principio, el encargo inicial era la construcción de un pueblo fundado ex novo, pero la crisis redujo la superficie a desarrollar a una única vivienda unifamiliar. Frustrados por aquel avatar, decidieron diseñar aquella vivienda como si se tratase de un pequeño pueblo. Cada uno adaptó su... El mundo del teletrabajo y el autoempleo cambió muchos aspectos del urbanismo del siglo XXI. Surgieron las nuevas tipologías de viviendas con producción asociada que recuperaban gran parte del carácter de las viviendas tradicionales habituales hasta principios del siglo XX. Las viviendas particionadas en estancias empezaron a ser insuficientes. Todas ellas se fueron tuneando hasta conseguir lugares productivos que permitieron a los propietarios desarrollar actividades de subsistencia en caso de no tener empleo o ingresos fijos, así como estancias dedicadas exclusivamente a actividades de tiempo libre. En estos nuevos tipos de viviendas, los habitantes se dedicaban a labores agrícolas para procurarse pequeños sobresueldos o grandes ahorros en las cestas de la compra o realizaban actividades de venta de productos manufacturados en casa. En otras ocasiones, sin embargo, la gente empezaba a vender parte de sus posesiones como resultado de un nuevo modelo de vida que no solo respondía al modelo capitalista, sino que a nuevos sistemas de autoproducción. A este aspecto contribuyó también la aparición de tecnologías sencillas y económicas que permitían prescindir de viejos suplicios como la compra y el almacenaje. La aparición de losas para suelos impermeables cóncavos que posibilitaban inundado o plantación, o las estructuras herramienta reticular para almacenaje expositor, son uno de los muchísimos nuevos sistemas que experimentó el sector de la construcción en base a las nuevas actividades de la época. El sector de las telecomunicaciones continuó sin mejorar sus ofertas y sin acceder realmente al libre mercado. Surgió entonces un modelo muchísimo más económico y singular: el mensaje global. Los mensajes se colgaban en globo
y se lanzaban desde las bocas de metro, abandonándolos al capricho de las corrientes para que alguien pudiera leerlo y pudieran agregarlos como contactos. Las nuevas tipologías de edificaciones en altura de torres de futuros crecimientos colonizaron las periferias. Todas estas personas que salían temporalmente en temporalidades que ya no se contaban en años, sino en meses o días, almacenaban sus pertenencias en estas torres para poder disfrutar de una gran movilidad sin necesidad de llevarlo todo consigo o tener que deshacerse de todo aquello en el peor de los casos. Estas torres eran un indicativo de los futuros crecimientos que llegarían cuando aquellos fueran regresando a estos lugares para conformar lo que son los nuevos crecimientos tal y como los conocemos ahora. Los jóvenes que optaron por quedarse no tenían recursos para acceder a una vivienda. El antiguo reto de las viviendas de 30 metros cuadrados pronto se volvió un imposible y evolucionó hasta el reto de los 5 metros cuadrados. Este modelo aprendió directamente de la antigua arquitectura tradicional que solía crecer a base de chamizos y naves según sus necesidades. Se dio un sistema espacial por capas que iba desde el gran espacio central rodeado por los apartamentos mínimos de 30 metros cuadrados y en la parte exterior los núcleos de 5 metros cuadrados que permitían adaptar las viviendas en fórmulas más personales. También por aquella época surgió una iniciativa similar en la zona este de nuestro país. Rafael Esparcido, ingeniero y promotor orgulloso, junto con un joven arquitecto, diseñaron una tipología de vivienda puente que encontramos hoy en gran número de ciudades medias. En el año 2009, la normativa de la propiedad horizontal se modificó, de modo que estas viviendas permitían ser adquiridas por metros lineales. Muchas esquinas quedaban desaprovechadas en un par o algunos metros que nadie pretendía comprar por ser retales. La ciudad cada vez ganaba más lugares complejos y diferenciados, y esto permitía nuevos usos y nuevas posibilidades para todos. En su fachada, además de transportar las instalaciones, los huecos eran grandes portones que, añadiendo escaleras, podían permitir los accesos según la distribución de las viviendas. La personalización de las viviendas, como ocurría en el pasado, era un tema común en todo el territorio. Los coches pasaron a un segundo plano y los talleres, llenos de fantasía para el tuning, que habían comenzado en los 90, empezaron a especializarse en edificación para construcción de elementos secundarios como estos, huecos, decoración, etc. Un neobarroco industrializado empezaba a extenderse cada vez con más fuerza, esta vez apoyado y secundado por el pueblo que participaba y disfrutaba con el hedonismo doméstico. Este nuevo hedonismo, que transformó la manera de entender las viviendas, decantó en una nueva figura de arquitecto. El arquitecto se democratizó y empezó a desarrollar proyectos para todo el mundo, sin entrar demasiado en los gustos o estilos de decoración, temas en los que hasta ahora eran los únicos expertos. Fue el comienzo de lo que ya todos conoceréis, la famosísima página que tanto daría que hablar, llamada El hogar de la joven pareja.